Y em, mientras van haciendo su pretest, lo voy a colocar acá de manera visual, ¿ya? Solamente las preguntitas, porque es como para que se vea un control, ¿no? De que les estoy tomando el pre. Entonces, obviamente no son las respuestas, chicos, por si acaso. Pero son las mismas preguntas. Son las mismas preguntas que será para el pre y para el post. Y todo lo que va acá es lo que voy a explicar más o menos el día de hoy. Y también está dentro de la diapositivas, así que no se preocupen. Ya, entonces, a ver, ¿qué más iba a presentar? Un segundo. Ya. Ujú, ujú. Ya, chicos, entonces, mientras van llenando, ya lo que es el pre, ya voy a comenzar con la clasecita, ¿eh? Para no hacerlo tan largo. Y también algo que vi que colocaban en los comentarios es que dé tiempo, así como un break. Entonces, cuando sean más o menos 12:10, ya voy a dar un break de más o menos 5 o 7 minutos y de ahí continuamos nuevamente con lo que sigue, ¿ya? A ver, ¿dónde está el bunderito? Ya. Entonces, chicos, comenzamos con la, la clase de hoy, que es ya con respecto a la nueva rotación, ¿no? Que están rotando ahora en lo que es nefrología. Esto es ya semana 8. Y a mí me ha tocado con respecto a estos tres temas, que es nefropatía diabética, insuficiencia renal crónica y también síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿ya? Y lo vamos a ver en un orden más o menos así de lo que es lo más leve a lo más grave, ¿ya? Y obviamente es como terminar en la insuficiencia renal crónica. Estas son un poquito de las reglas de lo que es asesoría por pares. Sobre todo no se olviden llenar el pre y post test para su asistencia, ¿ya? Entonces comenzamos con lo que es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿ya? Ah, así a primera consulta, chicos, ¿recuerdan más o menos la diferencia un poquito de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? Un poquito la diferencia entre esos dos. O sea, ¿qué es lo que tal vez los caracterizaba a ambos y se diferenciaba, ¿no? Más o menos. Puede ser por un parámetro, por por así decirlo, por una característica que es como lo que diferencia a ambos, ¿no? Para saber si es nefrótico o nefrítico. Bueno, eh, ya. Para diferenciarlo, sobre todo, chicos, y creo que es el valor, el parámetro que vamos a verlo más hoy día, es con respecto a la proteinuria, ¿ya? La proteína, ¿ya? Básicamente la proteína que estamos perdiendo en la orina, ¿ya? Eso va a ser el principal parámetro que vamos a utilizarlo hoy día para diferenciar entre nefrótico y nefrítico, ¿ya? Primero el concepto. ¿A qué se refiere más o menos el síndrome nefrótico y qué se refiere el síndrome nefrítico? ¿Ya? El nefrótico es básicamente una alteración de lo que es la membrana basal glomerular, ¿ya? Y se manifiesta por lo que es unos ciertos signos, ¿ya? Y lo llaman como que una triada, porque son tres signos que siempre lo vamos a reflejar, o mejor dicho, lo vamos a ver en el paciente una vez le hagamos sus exámenes de laboratorio y también su clínica, ¿no?
Entonces, esos tres es la hipoalbuminemia, los edemas y la proteinuria. Básicamente es que tengas baja albúmina, que presentes edemas, ¿ya? Más puede ser como que en miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo. Y que también presentes lo que es una pérdida de proteínas, ¿ya? En la orina. A eso también se le llama perderlo en un rango nefrótico o no nefrótico, ¿ya? Y como estamos hablando de lo que es el síndrome nefrótico, sería en un rango nefrótico, ¿ya? Esto quiere decir que sería mayor o igual a 3,5 gramos por 1,73 milímetros al cuadrado por día, ¿ya? Eso es básicamente lo que va a diferenciar con el síndrome nefrítico, porque en el síndrome nefrítico no se pierde esta cantidad, sino se pierde lo contrario, se pierde menos de 3,5 gramos. Ahora, también lo que es este síndrome nefrótico se puede asociar a otras dos alteraciones, la hiperlipidemia, ¿ya? Y también a la lipiduria, ¿ya? Ahorita vamos a verlo, el por qué sucede esto, ¿ya? Entonces, no se olviden, básicamente, síndrome nefrótico, por estos tres signos clínicos, la hiperbilinemia, los edemas y la proteinuria, ¿ya? Pero lo que más va a destacar creo que es la proteinuria, porque esto nos va a ayudar a, a diferenciar si es un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, ¿ya? Aparte de toda la clínica, pero sobre todo es esto, la proteinuria, ¿ya? Que es en un rango nefrótico, es decir, mayor o igual a 3,5 gramos sobre 1,73 por día, ¿ya? Y también que estas alteraciones pueden presentarse. Ahora, muy aparte de lo que es, por ejemplo, la principal proteína que nosotros perdemos, que es la albúmina, ¿ya? Y todos la conocemos porque básicamente se encarga de mantener lo que es la presión oncótica. Y a la presión oncótica, chicos, va dentro para mantener eh, lo que es el líquido, ¿no? Dentro de nuestro sistema y no que haya una extravasación. Si se pierde esta presión oncótica, ahí recién va a haber como que esa pérdida de líquido al espacio extracelular y se van a formar los edemas, ¿no? Entonces, muy aparte de la albúmina, que es la que más conocemos y está acá, también se pierden otros tipos de proteínas. Por eso también no es un control solamente de la albúmina, que obviamente se pierde, sino también de una proteína total. Y por eso le llamamos como que proteinuria. Se pierden un montón de proteínas mediante la orina. ¿Qué otras proteínas también perdemos? Por ejemplo, la inmunoglobulina G y los factores del complemento, ¿ya? Ambos se van a encargar más de lo que es nuestra defensa. Entonces, quiere decir que si estamos perdiendo, por ejemplo, proteínas que se encargan de nuestras defensas van a bajar, ¿ya? Y este paciente que tiene síndrome nefrótico va a ser susceptible a adquirir ciertas infecciones, porque las defensas están bajando, ¿no? Y básicamente porque estamos perdiendo principales proteínas que se encargan de eso. ¿Qué más? También tenemos, por ejemplo, pérdida de proteínas transportadoras y lo que es transferrina, ¿ya? E incluso también tenemos lo que es la pérdida de la antitrombina 3, ¿ya? Básicamente, que se encarga de mantener lo que es la coagulación. Entonces, al no haber esto, ¿ya? Eh, básicamente va a haber esos problemas, ¿no? Alteración de coagulación, por así decirlo. Ahora, dentro de la fisiopatología, ¿ya? ¿Qué más o por qué está sucediendo todo esto? ¿Ya? Como ya saben, está habiendo la proteinuria como tal, ¿ya? ¿Esto a qué va a conllevar? A la albúmina tubular, a la pérdida de inmunoglobulina G, que ya lo explicamos, también al factor B del complemento, que también lo explicamos aquí, ¿ya? Es decir, está perdiendo proteínas de defensa, también está perdiendo lo que es factores de la hemostasia, ¿ya? Pérdida de vitamina D, pérdida de lipoproteínas y también va a haber pérdida de eritropoyetina y transferrina. Todas estas básicamente es pérdidas en sí de proteínas, chicos. Nosotros estamos perdiendo muchas proteínas. Está habiendo como que problemas en nuestro sistema regulatorio, ¿ya? Y sobre todo específicamente en el sistema de filtración, ¿ya? Ustedes saben que básicamente el riñón se encarga de filtrar nuestra sangre, ¿ya? El riñón es básicamente quien decide qué se queda en nuestro sistema y qué es lo que botamos. Entonces, lo ideal sería quedarnos con las proteínas, ¿no? En una cierta cantidad, al menos para poder todo tenerlo en equilibrio. ¿Qué está pasando? Que la filtración está teniendo una alteración y por eso estamos botando más proteína de lo normal, ¿ya? Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Ya se debe, por ejemplo, a problemas primarios, ¿ya? Que ahorita vamos a explicar cuáles son, y también a problemas secundarios, ¿ya? Dentro de esas, a la cabeza está lo que es la nefropatía diabética, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, imaginemos que ya tenemos ese problema, ¿no? En el caso, nefropatía diabética o cualquier otra alteración que tengamos en el riñón. Está habiendo ya esta alteración de lo que es la filtración. Entonces vamos a perder proteínas. Cuando perdemos proteínas, aquí es donde ocurre, como le digo, estos problemas de albúmina tubular, la pérdida de IgG y factor B, etc. En el caso del albúmina tubular, va a haber una pérdida de albúmina mediante la orina, va a haber albuminuria. Y también va a haber lo que es catabolismo tubular, o sea, va a aumentar el catabolismo tubular, ¿ya? Esto va a conllevar en sí a que haya una hipoalbuminemia, básicamente bajos niveles de albúmina, ¿ya? Y esto va a llevar a que también hay una alteración de la presión oncótica y también hay una alteración en la síntesis hepática de proteínas, ¿ya? En el caso de la presión oncótica, como estaba em, alterado, ¿ya? Y no hay un control en nuestro sistema de que se mantiene a nivel intracelular y extracelular, es por eso que va a haber una reabsorción de sodio y agua y también se van a formar los edemas, ¿ya? Al perder lo que es la presión oncótica, que es quien se encarga de controlar toda la homeostasis a nivel de agua dentro de nuestro sistema, ¿ya? Como no hay ese equilibrio, ¿ya? O mejor dicho, quien se encargue de regular nuevamente esto, es que se va a perder ese control y va a haber una extravasación, ¿ya? Y se van a formar los edemas. Ahora, en el caso de lo que es la síntesis hepática de proteínas, ¿ya? Esto va a conllevar al aumento de los factores de la hemostasia y también va a conllevar a lo que es a una disproproteinemia y aumento de la síntesis de lipoproteínas, ¿ya? Eh, en el caso, por ejemplo, si hay un aumento de factores de hemostasia, lleva a la hipercoagulabilidad. E incluso, cuando hablamos, por ejemplo, de la pérdida de factores de hemostasia, esto también lleva como tal a la hipercoagulabilidad, ¿ya? Y si hay un aumento de la síntesis de lipoproteínas, va a llevar a lo que es la hiperlipidemia, y es por eso que lo hablamos acá como que son también una alteración asociada. Y también va a haber lo que es lipoproteínas como tal, ¿ya? Dentro de lo que ya, o sea, estamos perdiendo en la proteinuria, ahí también se encuentran proteínas que se encargan de esto, ¿ya? Y va a haber ya de por sí lo que es la hiperlipidemia, y va a conllevar último a lo que es la lipiduria, ¿ya? Y por último tenemos lo que es la pérdida de eritropoyetina y también lo que es la transferrina, ¿ya? Proteínas transportadoras y en el caso de transferrina y la eritropoyetina es otro. Y esto va a conllevar a que el paciente desarrolle lo que es una anemia, ¿ya? Entonces, todo esto sería el cuadro clínico, al menos lo que está resaltado en amarillo, que vamos a ver en la clínica del paciente. El paciente puede ser un paciente que adquiera infecciones, que tenga hipoalbuminemia, lo encontramos en el examen laboratorio. Paciente con edemas. Uy, un segundo. Ya. Paciente con edemas, como le decía, no, sobre todo en miembros inferiores, también a nivel palpebral, también vamos a encontrar. Eh, un paciente, por ejemplo, con osteomalacia, por lo que está viendo misma pérdida de vitamina D, paciente con anemia, con hipercoagulabilidad, con hiperlipidemias y por último con lipiduria, ¿ya? Esa es básicamente toda la clínica que puede presentar los pacientes con síndrome nefrótico, ¿ya? Y aquí en su fisiopato estamos explicando un poquito el porqué, pero sobre todo y principalmente es por las pérdidas de proteínas que ayudan a mantener o regular ese tipo de factores, ¿no? Y acá también tenemos otro concepto, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esto? Hay una alteración de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Que provoca básicamente la salida de albúmina, principal proteína entre todas. Va a haber cargas negativas disminuidas en la pared capilar glomerular, ¿no? Que el glicocálix de las células endoteliales es quien va a repeler a la albúmina. También hay un aumento funcional del tamaño de los poros de la membrana basal glomerular, ¿ya? Donde los fenestros de las células endoteliales pueden alterarse por daños estructurales, permitiendo lo que es el paso de la albúmina y causando proteinuria, ¿ya? Y por último, el aumento de la presión capilar glomerular, que acá nos dice, ¿no? Que la hipertensión arterial, la sobrecarga de solutos en obesidad o la hiperfiltración en diabetes, ¿ya? Aumentan lo que es esta presión capilar, ¿ya? Y fuerzan a la salida de proteínas en la orina. Entonces, básicamente, chicos, eso sería dentro de la fisiopatología, ¿no? Este síndrome nefrótico.
muy característico, la verdad, este tipo de problemas porque siempre lo van a ver al menos en lo que es la rotación, ¿no? De hospital. Con respecto al cuadro clínico, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es principalmente los edemas, por lo mismo que se está perdiendo la albúmina, ¿ya? Y este se encarga de regular la presión oncótica, entonces va a haber una extravasación y se van a formar edemas, ¿ya? Y también, no sé, chicos, si alguien, por ejemplo, se acuerda el nombre de cuando es un edema generalizado. ¿Se acuerdan el nombre clínico de cuando un paciente tiene un edema generalizado? ¿Una cerca? Ujú, Anasarca. Entonces, el concepto de anasarca, eh, mucho lo conocemos porque tenemos edema, como se dice, en todos los miembros, por así decirlo, ¿no? Cara, miembros inferiores, superiores. Pero también dentro del concepto de anasarca es que al menos haya eh, líquido, ¿ya? En un compartimento, ¿ya? Por ejemplo, puede ser líquido a nivel abdominal, ¿no? Puede ser líquido a nivel del mediastino, por ejemplo, o líquido a nivel del pericardio, ¿no? O sea, la idea es que dentro del concepto de anasarca no solamente es como que edemas en miembros inferiores, superiores, cara, etcétera, sino también tiene que haber al menos mínimo en un compartimiento que esté lleno de líquido. Y es por eso que dentro de lo que es como que anasarca como tal, también podemos verlo como que es un paciente con ascitis o es un paciente con derrame, eh, iba a poner derrame pleural, no, acá era, uy, me olvidé el concepto. Pero dentro, o sea, al menos lo principal es que tenga como que ascitis, ¿ya? Va a ser un paciente que tenga ascitis. Ese es cuando ya está muy grave, es un paciente nefrótico como que muy avanzado. O sea, lo van a ver que tiene edemas generalizados, por el mismo concepto de anasarca que le digo, pero también va a presentar en al menos en alguna cavidad, ¿ya? Y bueno, también va a tener, por ejemplo, dolor abdominal, va a tener vómitos, diarrea y oliguria como tal porque está afectando al sistema renal como tal, ¿no? Ahora, en lo que es dentro de su etiología, ¿ya? Las causas, como le decía, de lo que es el síndrome nefrótico, ¿ya? Mayormente va a ser de causa secundaria, ¿ya? A la cabeza mayormente siempre va a ser como que de causa secundaria que veamos a los pacientes que formen este tipo de síndrome, ¿no? Tanto nefrítico como nefrótico, ¿ya? Pero también puede ser por causas primarias, y dentro de esas, la más común siempre es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es ya de por sí un daño dentro del glomérulo, ¿no? Y el otro ya sería la glomerulopatía membranosa. Esa está como que en segundo, pues. Y después las demás. Pero como les decía, dentro de lo que es los síndromes, ¿ya? A la cabeza siempre van a estar de causas secundarias. En este caso, hablando de síndrome nefrótico, ¿ya? Sí, en el caso de síndrome nefrótico, ya a la cabeza va a estar la nefropatía diabética, ¿ya, chicos? Creo que la nefropatía diabética es una de las enfermedades, o sea, el tener de por sí diabetes mellitus, ya, sea tipo 1 o 2, ya, pero igual hay como que un rango en cada uno, y que te lleva a la nefropatía diabética como tal, ya te puede alterar completamente el sistema urinario y te puede llevar a este tipo de problemas, como le digo, que es síndrome nefrótico o ya la insuficiencia como tal renal, ya primero aguda y si pasa el tiempo crónica, ¿no? Sobre todo si en casos muy silenciosos. Entonces, no se olviden, nefropatía diabética, principal causa de lo que es síndrome nefrótico, ¿ya? Y bueno, también está lo que es la nefritis lúpica, también muy característico, mieloma múltiple y enfermedad de cadenas ligeras, amiloidosis, entre otros, ¿ya? Mm, ya, entonces simplemente para repasar lo que es y pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? No se olviden, esta triada, diga, del síndrome nefrótico, la hipolinemia, los edemas y la proteinuria, ¿ya? No se olviden el rango nefrótico de lo que se pierde de proteínas, las proteínas que se pierden, porque acá básicamente también se explica un poco la fisiopatología y dentro de la fisiopatología también lo vemos, que por cada proteína que vamos perdiendo se ve una alteración, ¿no? O sea, por ejemplo, dije G y factor B, infecciones. Por pérdida de factor de hemostasia, hipercoagulabilidad, ¿no? Vitamina D, osteomalacia, ¿no? Pérdida de eritropoyetina, transferrina, formamos anemia, ¿ya? Y lo principal es la pérdida del albúmina.
que se forma la hipervolinemia, después se forman los edemas por pérdida de la presión oncótica, y en el caso de la hiperlipidemia puede llevar a la lipiduria, ¿ya? El cuadro clínico como tal también no se olviden que si en caso es un paciente muy avanzado y ya desarrolló una sarca, va a tener líquido en cavidades, ¿ya? Como por ejemplo a nivel abdominal que se forman las citis, ¿ya? Y dentro de las etiologías, la principal, no se olviden lo que es la nefropatía diabética, si es por causa secundaria y si es primaria es por estas dos, ¿ya? Ahora, eh, complicaciones, ¿no? O sea, complicaciones de un paciente con síndrome nefrótico que no ha sido tratado a tiempo y bueno, recién como que lo internan tal vez por emergencia. ¿Qué puede llegar a desarrollar este paciente síndrome nefrótico? ¿Ya? Después de que vimos toda esta clínica, fisiopatología que desarrolla. Sobre todo la trombosis, ¿ya? Como está habiendo problemas de factor de coagulación, puede desarrollar trombosis, chicos, ¿ya? Tanto arterial como venoso, es ambos sistemas. Y también va a desarrollar una insuficiencia renal aguda, porque como estamos viendo que está alterando ya la filtración, puede haber oliguria, entonces ya estamos viendo que va a haber un daño a nivel renal y es por ese mismo que va a desarrollar lo que es insuficiencia renal aguda. Entonces, acá adentro va a haber también lo que es hipovolemia, ¿no? Una también NTA isquémica. Y bueno, estos son fármacos, ¿no? Que básicamente vamos a utilizar después para tratarlo. Y también, como les decía, que el mismo paciente, como pierde lo que es inmunoglobulina G, los factores de complemento, ¿no? Y puede ser propenso a desarrollar ciertas infecciones. Hay dos infecciones que siempre van a la cabeza en estos en estos pacientes con síndrome nefrótico, ¿ya? Uno es la peritonitis y otro es la celulitis, ¿ya? Em, bueno, la peritonitis, imagínense, ¿no? Como les decía que es un paciente que puede desarrollar edemas, si es muy grave, generalizados, ¿no? Y va a desarrollar sobre todo edemas en cavidades, bueno, casi siempre se desarrolla lo que es a nivel abdominal, entonces como se va a formar esa citis, ¿ya? Ese líquido puede tratar de que las bacterias, ¿no? Sobresalgan y van a formar lo que es una infección a nivel del peritoneo. Y por eso van a formar la peritonitis como tal. Entonces, eso por ese caso. Y en el caso de la celulitis ocurre lo mismo. Por lo mismo que está viendo lo que son edemas, ya en miembros inferiores, por ejemplo, porque la celulitis también se ve más en miembros inferiores, eh, va a llevar a la proliferación de ciertas bacterias y esto van a llevar a la infección como tal, ¿no? En este caso de la celulitis. Entonces no se olviden, estos dos es las principales infecciones que desarrolla un paciente con síndrome nefrótico. Ya. Ahora, en el caso del diagnóstico, eh, hay que pedirle básicamente todo lo que sea con respecto a proteínas, ¿ya? Todo lo que sea proteínas y lípidos. Eso es lo principal para tratar del diagnóstico, ¿ya? Pero proteínas siempre a la cabeza. Entonces hay que pedirle un examen para ver la proteinuria, la lipiduria, la hipolinemia y también para ver la dislipidemia, ¿ya? Y también se puede pedir lo que es una biopsia renal, pero tiene ciertos criterios para pedir, ¿ya? Ciertas condiciones, ¿ya? Uno, por ejemplo, es que haya desarrollado este síndrome nefrótico antes de los 12 meses de vida, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se pediría biopsia renal. El otro es que, por ejemplo, tenga hematuria macroscópica inicial, también, por ejemplo, hematuria, hipertensión arterial, un C3 disminuido, más en mujeres adolescentes, que tenga hematuria macroscópica, o sea, que ya se note de por sí un paciente con el sangrado, y también que tenga, por ejemplo, insuficiencia renal con o sin lo que es hipovolemia, ¿ya? Eh, entonces, si cumple estos criterios, ahí recién le harías lo que es una biopsia renal en el paciente. Si en caso no cumple esos criterios, no es necesario. Al menos lo principal, hacerle estos exámenes de laboratorio para descartar esto, ¿ya? Y una vez que ya sabes que tiene como tal el síndrome nefrótico, con todas estas alteraciones, el tratamiento va a cada alteración que hay. Por ejemplo, si el paciente tú ya sabes que tiene hipovolemia, ¿ya? ¿Qué le vas a dar? Albúmina, ¿ya? Le vas a dar albúmina al 25%, de 0,5 a 1 gramo por kilogramo por día, ¿ya? ¿Qué más? Si tú ya sabes o estás viendo que este paciente tiene edemas, lo primero le vas a hacer una restricción de sal, ¿ya?
tiene que ser menor o igual de 2 a 3, ¿ya? Gramos por día. También le vas a hacer una restricción de líquidos, ¿ya? Este tiene que ser mayor a 1000 mililitros por día. Y le vas a dar lo que son diuréticos de asa con tiacida, ¿ya? O sea, con o sin tiacida, ¿ya? Pero lo recomendable siempre es con tiacida, ¿ya? Siempre se trata con diacida cuando es, por ejemplo, un cuadro leve, un síndrome nefrótico que recién como que está comenzando, le ves los edemas ahí, no hay como que todavía ese agravio de anasarca, ¿no? Que se está generalizando en los edemas. Pero si en caso ya es grave, ya, no le puedes dar tiacida porque no le va a hacer mucho efecto. Ahí ya tienes que darle, por ejemplo, furosemida, ¿ya? La furosemida sí es más para casos más graves de edemas, ¿ya? Después, ¿qué más? Si el paciente ya tiene proteinurias, vas a tratarlo con yecas, ¿ya? Yecas a estas dosis. Si tiene la hiperlipidemia, le das estatinas y fibratos, ¿ya? Si tiene la trombosis, básicamente anticoagulantes, heparina, warfarina, heparina de bajo peso molecular. Y si tiene lo que es glomerulonefritis primaria, ahí ya en el sentido, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, que tiene causa secundaria o primaria y que les dije que la secundaria mayormente es la que da para esta síndrome nefrótico? Ya, pero imagínense si fuera una causa primaria, primaria como tal, ¿ya? En ese caso tenemos a la glomerulonefritis primaria. Ya, ahí en ese paciente tienes que tratarlo con corticoterapia, ¿ya? Los corticoides va a ser los que vas a tratarlo para ese tipo de pacientes y que sean sensibles a eso, ¿no? Entonces, eh, otra vez, de manera de resumen, ¿no? Para toda esta diapositiva. Complicaciones que se va a ver en este paciente con síndrome nefrótico si no es tratado a tiempo: trombosis, ¿no? Por lo mismo que está perdiendo estos factores de coagulación; insuficiencia renal aguda, por lo que ya está viendo una alteración a nivel glomerular, ¿no? Del mismo riñón; e infecciones, ¿ya? Que ya saben son estas dos principales: peritonitis y celulitis, ¿ya? En laboratorio le vas a pedir todo lo que son proteínas, lípidos. Se puede hacer biopsia renal solamente si cumple esos criterios de acá. Y ya cuando hace el tratamiento es atacar a cada una de las alteraciones que está viendo en el paciente, ¿ya? Si está viendo hipovolemia, le atacas eso; los edemas, la proteinuria, la hiperlipidemia, trombosis, y si en caso tiene glomerulonefritis primaria, con corticoterapia, ¿ya? Entonces, eso principalmente, chicos, ¿ya? No se olviden repasar em, bastante lo que es la triada, el cuadro clínico, ¿ya? Y el tratamiento y diagnóstico, ¿ya? Creo que es lo más principal. Ahora pasamos con lo que es síndrome nefrítico. No sé por qué se movió el título. Ya bueno. Y en el caso de síndrome nefrítico, o sea, una vez que ya sabes, ¿no? Un poquito los parámetros de lo que es síndrome nefrótico, entonces, para síndrome nefrítico es más fácil, porque básicamente es descartar lo que no es ahí, ¿no? En el sentido, como ya sabes que en el otro lado es mayor o igual a 3,5 de pérdida de proteínas, si está perdiendo menos de eso, ya, está cumpliendo un criterio para ser síndrome nefrítico, ¿ya? ¿Qué más necesito para saber que es un síndrome nefrítico? Que tenga hematuria y que el paciente sea un hipertenso, ¿ya? Que tenga hematuria, que haya pérdida de sangre en la orina, y que sea un hipertenso, ¿ya? Si tiene esos tres, está cumpliendo toda la triada para ser un síndrome nefrítico, ¿ya? ¿Qué más? O sea, ¿cuál también es la diferencia? Que en sí, lo que es el síndrome nefrítico, ¿ya? Recuerdan más por la letra I, ¿ya? Al menos yo lo relaciono así, que I es de inflamación, ¿ya? O sea, el síndrome nefrítico de por sí es una inflamación a nivel del glomérulo, ¿ya? Y este puede ser por dos orígenes. Puede ser por problemas autoinmunes, es decir, que el mismo sistema nos está haciendo esta alteración, o puede ser por un origen infeccioso, ¿ya? Esa es básicamente la diferencia. Porque en el síndrome nefrótico no tenía estas causas. O sea, el síndrome nefrótico era por problemas primarios, ¿no? O sea, el mismo problema como tal en el riñón, puede ser por la edad, ¿no? Como tal. O por problemas secundarios que a la cabeza era la diabetes. O sea, la diabetes podía conllevar a un síndrome nefrótico. Pero en ese caso, estamos hablando más de un problema autoinmune y un problema infeccioso que va a generar lo que es el síndrome nefrítico, ¿ya? Y es por ello que después vamos a verlo en el paciente que presenta hematuria, hipertensión arterial alta, ¿ya? Y la proteinuria en rango no nefrótico, ¿ya? Eso sí, rango no nefrótico menor a 3,5 de lo que es a diferencia del síndrome nefrótico que sí era a ese rango, ¿no? ¿Qué más? Eh, ya.
Y como tal, para que haya, o sea, para que también exista este síndrome nefrótico, tiene que haber esa proliferación, ¿ya? Y sin caso, no presenta esto, o sea, estamos hablando ya de lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? Eh, Porque el síndrome nefrótico, ¿ya? Más es como que un daño o una degeneración en la membrana, ¿ya? A diferencia de este síndrome nefrítico, que es ya la inflamación del glomérulo como tal, ¿ya? ¿Qué más? Allá. Y nos referimos a que, por ejemplo, está habiendo una inflamación glomerular, pero es como que a un cierto estirpe celular de lo que es el glomérulo, ¿ya? El glomérulo va a tener tres estirpes. Puede ser estirpe celular, ¿no? Puede ser células endoteliales, ya que es el capilar glomerular, las células mesangiales, ya que sintetizan lo que es la matriz mesangial, y también las células epiteliales, que acá tenemos lo que son podocitos, y las células de la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, eh, viendo la fisiopatología como tal, ¿ya? Obviamente aún no vemos cuáles son los orígenes específicos, pero ya sabemos que es por un problema autoinmune, ¿ya? Y por un problema infeccioso. Entonces, siendo así por estadísticas, ¿no? O sea, como que llevándonos más por estadísticas, la principal causa de lo que es síndrome nefrítico mayormente es por problemas autoinmunes y a la cabeza está la nefritis lúpica, ¿ya? O sea, por lupus eritematoso, ¿ya? Un paciente con lupus eritematoso tiene gran probabilidad de desarrollar lo que es este síndrome nefrítico, ¿ya? Y cuando se habla de la fisiopatología, mayormente siempre lo inclinan a el desarrollo de la enfermedad como tal en un paciente con lupus eritematoso, ¿ya? Eso es más como que viéndolo en la fisiopato. Entonces, un paciente con lupus, ¿ya? Por su mismo problema autoinmune, ¿ya? Por los mismos anticuerpos que están atacando su sistema, va a llevar a la lesión glomerular, ¿ya? Básicamente va a dañar su glomérulo, ¿ya? Entonces, cuando se daña el glomérulo, esto va a llevar a que descienda lo que es la filtración glomerular, ¿ya? O sea, va a haber una pérdida de la función, ¿ya? De esta filtración, y esto va a llevar a lo que es a la oligoanuria, ¿ya? Es decir, baja cantidad de, de orina, ¿ya? Y también, como está orinando poco el paciente, ¿ya? Básicamente el sistema renina-angiotensina también se va a activar y va a haber lo que es también retención de agua y sodio, ¿ya? Por lo mismo que se está activando todos estos sistemas, de que en el sentido, ¿no? Eh, Hay poco, entonces tiene que activarse de alguna manera, va a llevar la retención de agua y sodio, y esto va a conllevar ya a tres características, ¿no? Que aumente la presión, es decir, que el paciente desarrolle lo que es hipertensión arterial, también que la excreción fraccional de sodio ya sea menor al 1% y que también haya, por ejemplo, edemas, ¿no? En el paciente, pero no tan característico como lo es en un síndrome nefrótico, ¿ya? Pero sí va a haber edemas, sí va a haber edemas. Entonces, así más o menos en el caso de este sistema, ¿no? Y también puede haber lo que es un fracaso renal agudo, o como decirlo, como una insuficiencia renal aguda, que va a haber ya la clínica urémica. Y va a haber también lo que es alteración de la barrera de filtración. Y esto conlleva nuevamente a lo que es proteinuria, pero también lo nuevo acá es que desarrolla hematuria, ¿ya? A diferencia del paciente nefrótico, ¿ya? Acá el paciente sí desarrolla hematuria, por lo mismo que está viendo inflamación, ¿ya? A ese nivel de glomérulo y desarrolla hematuria. Y también va a botar proteínas en orina, ¿ya? Entonces, la clínica es básicamente estos últimos resultados. Hipertensión, por lo mismo que se está activando el sistema renina-angiotensina, ¿ya? Y por lo que está viendo la oligonuria, baja filtración glomerular, ¿ya? Proteinuria también va a haber, ¿ya? Y por eso se puede formar edemas, pero no es tan característico como el síndrome nefrótico. Y también va a haber lo que es hematuria, ¿ya? Ese es básicamente cómo se forma la clínica en un paciente con síndrome nefrítico, ¿ya? Y hablando de lo que es lupus, ¿ya? O sea, el por qué origina como que esta lesión glomerular es porque hay todo un sistema, ¿no? A nivel inmunitario, empezando, por ejemplo, con apoptosis acelerada, su presentación de antígenos también es modificada, ¿no?
porque básicamente van a ser como que los mismos anticuerpos que van a detectar algo malo que en realidad es parte de nuestro sistema normal. Entonces se activan los linfocitos T, se activan los linfocitos B y van a atacar a todo nuestro sistema. Y después ya se forman como que complejos inmunes que también siguen atacando y todo este sistema inmunitario va a terminar lesionando lo que es nuestro glomérulo, que lo está reconociendo como algo dañino, ¿no? Como algo que no es de nosotros. Yendo a lo que es ya cuadro clínico, ¿ya? Y como ya lo vimos más o menos dentro de su fisiopato, acá tendría la hematuria micro o macroscópica, ¿ya? Nunca se olviden la hematuria, creo que es también lo más característico que podría decirles de acá del síndrome nefrítico, ¿ya? Va a haber lo que son cilindros hemáticos, ¿ya? Y dismórficos en más del 80% de eritrocitos en orina, y también va a haber lo que son acantocitos, más del 5% de eritrocitos, ¿ya? No se olviden también esos dos parámetros, cilindros hemáticos y acantocitos, o sea, dismórficos en 80% y acantocitos en 5%, ¿ya? ¿Qué más? De ahí la proteinuria, pero ya saben que es en rango no nefrótico, ¿ya? Menor a 3,5 gramos, 0,5. Hipertensión como tal en el paciente. También se presenta lo que son edemas, injuria renal aguda, ¿no? Pero edemas no tan característicos como lo es el síndrome nefrótico. Este ya es un cuadro más de inicio brusco, ¿ya? Y es reversible, ¿ya? Es bastante reversible, porque es más tratar como que la infección o el problema autoinmune que está viendo. Y también puede haber lo que es exacerbación de una glomerulopatía de fondo, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico ya lo vimos, también lo vimos dentro de su fisiopato, y la triada clínica también ya lo sabemos. ¿Quiénes son los que originan básicamente este síndrome nefrítico? ¿Ya? Puede tener origen primario, así como lo vimos dentro del síndrome nefrótico, una alteración del mismo riñón como tal. Esto puede ser por nefropatía IgA, nefropatía IgM, glomerulonefritis crescéntica, ¿ya? Pero ya hablando de lo que es la causa secundaria, y también son más a la cabeza, es el lupus eritematoso, ¿ya? Nefritis lúpica. Es uno de los principales, una de las principales causas que va a desencadenar lo que es este síndrome nefrítico. Y también están ya a la segunda, como que en segundo lugar, lo que son los glomerulonefritis postinfeccioso, ¿ya? Por infecciones, básicamente, ¿ya? O sea, no solamente autoinmune, sino también ya saben que el síndrome nefrítico es por un proceso infeccioso. Y hablando de ya un agente infeccioso, a la cabeza vamos a tener al Streptococcus pyogenes, ¿ya? Ese va a ser a la cabeza que más va a desencadenar este síndrome nefrítico. Entonces, igualito, de manera de repaso, ya saben. El síndrome nefrítico, a diferencia del síndrome nefrótico, acá va a haber ya una inflamación. Ya, como va a haber una inflamación, va a provocar lo que es un sangrado, provoca activación del sistema renina-angiotensina, también por lo mismo que está bajando la filtración glomerular. Va a haber proteinuria, ya, nuevamente, pero este es en un rango no nefrótico, ya, menor a 3,5. Y, ¿qué más? Ah, ya, y también dentro de su clínica, no se olviden que va a haber o sea, por la hematuria, la idea es encontrar los cilindros hemáticos y dismórficos en más del 80%, ¿ya? Y acantóxicos también. Em, Va a haber hipertensión, también va a tener edemas, pero no tan generalizados, ¿ya? Va a llevar, igual que en nefrótico, a la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Pero a diferencia del nefrótico, este sí es como que más potencialmente reversible, ¿ya? El cuadro, porque solamente hay que tratar el problema autoinmune, ¿ya? Al menos controlarlo, y el proceso infeccioso, ¿ya? Así curaríamos este síndrome. Y de etiologías, no se olviden que, otra vez, dentro del primario y secundario, más va a ser por causa secundaria, y dentro de las principales va a ser nefritis lúpica por lupus eritematoso. Y en el caso también de infecciones, va a ser por el piógenes, ¿ya? Ese es el que más desencadena este cuadro. Ahora, nuevamente, viendo lo que es complicaciones, diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Un paciente con síndrome nefrítico, ¿ya? Que igual no ha sido tratado a tiempo, ¿qué puede desencadenar? ¿Ya? Puede desencadenar lo que es insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y
tiene como que también mucho sentido, por lo mismo que está viendo pérdida de proteínas, es un paciente hipertenso, ¿no? Eh, es un paciente donde ya está activado bastante lo que es el sistema renina-angiotensina, entonces puede conllevar a la insuficiencia cardíaca, también puede llevar a la encefalopatía hipertensiva, por lo mismo que la hipertensión como tal, que está así de manera descontrolada, puede llevar a la insuficiencia renal aguda, que es lo que más se desencadena, y al edema agudo de pulmón, ¿ya? Va a ser más esas cuatro complicaciones que puede desarrollar un paciente con síndrome nefrítico. En laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Función renal, urea, creatinina, proteínas, seguimiento urinario, hemograma, frotis sanguíneo. En bioquímica también vamos a pedir perfil hepático, ¿no? LDH. Y también, a diferencia del síndrome nefrótico, acá sí ya pedimos pruebas de anticuerpo, ¿ya? Porque como estamos hablando de una alteración que puede ser desencadenada por un problema autoinmune, acá sí vale pedir lo que son exámenes de anticuerpos, ¿ya? Y ya saben, como estamos viendo más sobre todo lupus eritematoso, son los anticuerpos que conlleven, ¿no? al lupus como tal. El ANA, el ANCA, el halo anti-DNASA8, ¿ya? Y también complementos y igual, yéndose o inclinándose un poco por lupus, el test Luitex, ¿ya? Eh, Después, ¿qué más? Acá también se puede tomar lo que es biopsia renal, ¿ya? Y tiene más criterios, sobre todo a comparación de lo que es síndrome nefrótico. Acá, por ejemplo, ya tiene que ver signos de enfermedad sistémica, ausencia de intervalo libre de infección de síndrome, anuria prolongada, más de 5 días, insuficiencia renal al mes, no hay mejoría de lo que es el C3, ¿no? Y así, y todos los que pueden ver aquí en el caso de estos criterios. En el tratamiento, primero es reposo en el paciente, ¿no? Si en caso, obviamente es un paciente que se puede controlar a tiempo. La dieta hiposódica, furosemida también, nifedipino, nitroprusiato de sodio, ¿ya? Hay que erradicar lo que es estreptococo, si en caso, obviamente es por origen infeccioso. Y el control es, acá en realidad es semanas, ya era SS. El control es por 8 semanas, ya este tipo de tratamiento. También depende de la complejidad del cuadro que veamos, pero lo normal, si estamos frente a a un paciente con síndrome nefrótico, que ya lo hemos diagnosticado, y está como en un cuadro todavía leve moderado, el control va a ser como que 8 semanitas, ¿ya? Entonces no se olviden, estas son las principales complicaciones, ¿ya? Todo relacionado a como que es la hipertensión, porque desarrolla problemas cardíacos, insuficiencia, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón. En laboratorio, todo lo que tenga que ver con proteínas, no, perdón, más con función renal, ¿ya? También anticuerpos, porque acá estamos hablando de problemas autoinmunes, ¿ya? Y bueno, y el hemograma completo también para lípidos, ¿no? Y biopsia renal, acá también tienen otros criterios, no son los mismos que en el anterior de síndrome nefrótico. Y en tratamiento ya es otros fármacos, es en 8 semanitas. Y también no se olviden que acá va a ser fármacos para tratar infecciones, es decir, antibióticos, ¿no? Entonces, eso chicos, con respecto a lo que es síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. No sé si hasta ahí hay alguna consulta con respecto a estos. Bueno, es un temita, pero en realidad es evidente, ¿no? Ya, si no hay consultitas, pasamos al otro rápidamente. Perdón, estoy viendo la hora a cada rato. Ah, a ver, un momento. Ya, ya, ahora sí, chicos. Entonces vamos a pasar ahora con lo que es el segundo tema, que es nefropatía diabética. ¿Ya? Nefropatía diabética, un problema, una alteración de lo que es a nivel renal en pacientes que tienen diabetes como tal, ¿no? Sea tipo 1 o tipo 2. Y también no se olviden que, como les decía, la nefropatía diabética es una de las principales causas que puede desencadenar. ¿Qué síndrome, chicos? Desencadena nefropatía diabética. ¿Síndrome nefrótico o nefrítico? ¿De acuerdo?
El nefrótico. Ujú, síndrome nefrótico, es decir, también. Y también es una de las principales causas, así de manera spoiler, que va a desencadenar a la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Por eso es como que estos tres temitas, de alguna manera se me hizo también sencillo entenderlo porque todo se relaciona, ¿no? O sea, la nefropatía diabética era la principal causa, entonces ahí como que lo dividí. Primero explico síndrome nefrótico nefrítico, después explico la causa como tal y al último ya termino con insuficiencia renal crónica. Pero sí, o sea, ese es casi el causante de cualquier alteración a nivel diabético. Y ya saben que, o sea, en sí, por ejemplo, la diabetes desencadena muchas cosas, no solamente problemas renales, también oftalmológicos, hipertensivos también van de la mano. Entonces, la nefropatía diabética como tal, ¿qué es? Complicación microvascular. ¿Ya? Es una complicación microvascular, es crónica, ¿ya? Por la misma diabetes mellitus y va a afectar lo que son los riñones, ¿ya? Se caracteriza porque hay un deterioro progresivo de la función renal, ¿ya? Debido a un mal control de lo que es los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, eh, nuevamente, como le decía, es una alteración a nivel de los riñones que es ocasionado en pacientes con diabetes, ¿no? Por el mismo nivel de glucosa que está habiendo en el sistema. Entonces, esos pacientes, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1, ¿ya? La nefropatía aparece 15 o 20 años después del diagnóstico, ¿ya? En el caso de diabetes tipo 2, la albuminuria puede estar presente al momento del diagnóstico, ¿ya? Y su frecuencia de esta enfermedad es de 30 a 40% de los pacientes diabéticos que desarrollan nefropatía, ¿ya? Eso es más como datos estadísticos. ¿Qué más? Como les decía, la nefropatía diabética es la causa más frecuente de lo que es insuficiencia renal crónica, ¿ya? Es decir, cuando veamos insuficiencia renal crónica, ya saben cuál es la enfermedad que conlleva a desarrollar esa enfermedad, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Y también es la causa más frecuente de lo que es síndrome nefrótico, que ya lo vimos, ¿no? En el tema anterior. Entonces, por eso le decía como que esos tres temitas se relacionan, pero más gracias a esto, a la nefropatía diabética, ¿ya? Hablando de su fisiopatología, como ya saben, en un paciente diabético, ¿ya? Está habiendo esas alteraciones más de glucosa, ¿no? Va a haber una hiperglicemia. Entonces, esta hiperglicemia, ¿qué va a llevar? ¿Ya? Va a llevar, o va a conllevar, mejor dicho, a una glomerulosclerosis, ¿ya? Después va a haber la nefritis intersticial, ¿ya? Proteinuria, ¿ya? O sea, es decir, va a haber un daño a nivel glomerular, después a nivel del intersticio como tal. Y esto, como ya está viviendo un daño a estos niveles, obviamente va a haber nuevamente esos problemas de filtración y van a perder proteínas, nuevamente, porque está habiendo una alteración en la filtración. Y también va a haber ese daño tubular y daño intersticial, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, solamente la glomerulosclerosis, desde acá ya voy a empezar con la proteinuria. Cuando ya hay la nefritis intersticial, esto ya lleva a lo que es el daño tubular y el daño intersticial, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero no solamente ocurre esto por la misma hiperglicemia, sino también estos pacientes con diabetes casi siempre van acompañados de lo que es hipertensión arterial, ¿ya? Y también por el mismo mecanismo que tiene el riñón, que lo desencadena. Entonces, cuando se eleva la presión, esto ya saben que va a llevar a un daño vascular, a un aumento de la presión intraglomerular, ¿ya? Y si hay un aumento de la presión, va a llevar al daño glomerular como tal, a la proliferación mesangial, ¿ya? Y ya lleva a la caída de 10 mililitros por minuto por año, ¿ya? De lo que es esta proliferación, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, bueno, es la anatomía como tal de lo que es el glomérulo, de los túbulos, ¿ya? Em, entonces, a esos niveles es donde ocurre el daño, ¿ya? A nivel glomerular, ¿ya? Y por lo mismo, donde está como que a nivel de filtración, que sobre todo es el túbulo colector, ¿ya? Que ese se encarga si se reabsorbe el líquido o se bota como tal, y también con todas estas proteínas, ya todo ese mecanismo, de alguna manera está regulado
por todo este proceso, ¿no? Entonces, acá ya podemos ver más o menos la fisiopatología de por qué se desencadena, que es más por la misma hiperglicemia, ya que está viendo en el paciente, y esto va a dañar todos los niveles, a todo nivel glomerular, ya, y que va acompañado de la hipertensión, que también va a seguir dañando a nivel, pero más vascular, y hace que aumente la presión intraglomerular y siga habiendo un daño, ¿no? A nivel renal. ¿Qué más? Ah, ya. Y también, por ejemplo, hay a nivel histopatológico un tipo de clasificación, ¿ya? Porque siempre va de la mano, ¿no? O sea, esto de lo que es nefropatía diabética también se estudia a nivel histopatológico y dentro de sus clasificaciones tenemos cuatro tipos, ¿no? El uno, el 2 que se divide en A y B, 3 y 4, ¿ya? Y acá pueden ver más o menos las características, ¿no? De cada subtipo, se podría decir. En clase uno hay cambios leves en el M y M y también hay engrosamiento de lo que es el GBM, ¿ya? Va a haber también lo que es expansión mesangial leve, expansión mesangial severa, ya es en el caso del tipo 2. En el tipo 3 ya hablamos de una esclerosis nodular, que se le conoce también como Kimmelstein-Wilson. Y después tenemos el glomerulosclerosis diabética avanzada, que ya es la enfermedad como tal de el daño, ¿no? A nivel glomerular por la misma diabetes, pero ya de manera más tardía, ¿no? O sea, ya está muy avanzado ese cuadro. Entonces, a nivel histopatológico también, por si acaso, les sugiero que se la aprendan. Después, ¿qué más? Dentro del cuadro clínico, ¿ya? Como estamos hablando de lo que es la diabetes, ¿ya? Eh, bueno, en diabetes más son alteraciones como tal de un paciente con diabetes, ¿no? Siempre acuérdense cuando hablamos de diabetes de las 5P: polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no? Ese tipo de alteraciones. Recuerden también que las alteraciones de diabetes se presentan cuando los niveles de glucosa ya están muy elevados, ¿ya? O sea, no es como que en un paciente que tenga todavía, no sé, sus 140 de glucosa, más o menos, ¿no? Por ahí. Tiene que estar bien, bien alterado, al menos más de 200, ¿ya? Si estamos hablando al azar. Entonces, si es un paciente que tiene diabetes, pero no tiene sus niveles de glucosa tan altos, ¿ya? Pero de por sí ya tiene diabetes, no se va a notar. O sea, al inicio va a ser asintomático, totalmente. Y como es asintomático, va a ocasionar daños a diferentes niveles. Uno de estos es el riñón, pero el paciente no lo va a notar. O sea, no nos vamos a dar cuenta. Es por eso que este cuadro es muy característico que se desarrolla en el paciente porque pasa totalmente desapercibido, ¿ya? Entonces, al inicio va a ser asintomático. Después, cuando ya empieza a ver los síntomas como tal, quiere decir que ya la enfermedad de por sí está un poco avanzado, ¿ya? O sea, ya pasó tiempo, porque eso es lo malo de la diabetes, pasa muy desapercibido y cuando ya presenta estos signos, síntomas, ya quiere decir que tu nivel de glucosa ya está bien alterado. Y puede presentar a la cabeza lo que son edemas, ¿ya? En nefropatía diabética lo que vas a notar en la cabeza es los edemas en el paciente, ¿ya? Después, ¿qué más? Náuseas, vómitos, ¿no? Orina espumosa. Es decir, está perdiendo mucho lo que son proteínas, como lo vimos acá por la misma hiperglicemia, por lo mismo que está habiendo un daño a nivel renal, a nivel de la filtración, y es por eso que se están formando los edemas y la orina espumosa, que quiere decir que está perdiendo la proteína, ¿no? Y por lo mismo que está perdiendo proteínas, también eh, quiere decir que está habiendo un problema, como les digo, de la filtración, ¿ya? Se va a concentrar más los desechos nitrogenados. Esto va a llevar a náuseas, vómitos en el paciente, ¿no? Una sensación de cólicos en el paciente. Va a llevar a la fatiga si en caso estos desechos llegan a nivel neurológico. Y la oliguria, por lo mismo que está viendo como que eh, ese daño renal, ya no está viendo buena filtración, entonces el paciente no está orinando bien, ¿ya? Entonces, lo más característico acá es que se acuerden que nefropatía diabética es principal causa de insuficiencia renal crónica, de síndrome nefrótico, que dentro de su fisiopato más es desencadenada por la misma glucosa, o sea, va a haber una hiperglicemia, ¿ya? Y también se acompaña de la hipertensión arterial elevada, ¿ya? Y dentro de ambos, acuérdense al menos de la proteinuria, ¿ya? La proteinuria es lo que va a llevar a encontrar en el cuadro clínico del paciente lo que son los edemas,
La orina espumosa, y después ya si es muy severo podemos encontrar los otros signos como náuseas, vómitos, fatiga o liguria, ¿ya? A nivel histopatológicos también no se olviden como que esta clasificación, ya es importante. Ya. Y ahora, con respecto al diagnóstico, si estamos hablando, por ejemplo, nuevamente de lo que es proteínas, es decir, está viendo una pérdida de proteínas, otra vez vamos a ir con la principal proteína que siempre vemos, que es la albúmina, ¿ya? Lo principal va a ser siempre tomar como que el examen de orina completo, uriacreatinina, ecografía renal y biopsia renal. Pero dentro del examen de completa orina vamos a ver sobre todo los niveles de albúmina, ¿ya? ¿Para qué? Para descartar si se encuentra un paciente, o sea, con albúmina normal, o si está viendo ya una pérdida de albúmina que es la microalbuminemia, microalbuminuria, perdón, o si está viendo ya uno más severo que es la macroalbuminuria, ¿ya? Entonces, para decir que estamos frente a un paciente con nefropatía diabética, ¿ya? Tiene que tener los criterios de microalbuminuria, es decir, que esté orinando de 24 horas más de 300 miligramos, ¿ya? Y esto tiene que mantenerse al menos por 3 meses, ¿ya? O sea, al menos 3 meses el paciente ha tenido que estar perdiendo esta cantidad de albúmina en orina en un día, ¿ya? Si es así, ya estaríamos diciendo que es un paciente con nefropatía diabética ya como tal, con el cuadro, ¿ya? E incluso que ya está bien avanzado. Entonces, eso es lo que ayuda más con respecto a diagnosticar lo que es la nefropatía diabética. Pero obviamente también se le puede hacer ecografía renal, biopsia renal, uriacreatinina para descartar todo, ¿no? Para descartar otros tipos de causas. Pero lo que más ayuda es la albúmina. O sea, la proteína es la que más te ayuda a saber si es un paciente con em, nefropatía diabética. Es un paciente con diabetes y encima está perdiendo orina, al toque ya debes decir que es este problema. Y también tiene estadios, ¿ya? La nefropatía diabética tiene estadios que son 5 niveles, 5 estadios, ¿ya? Y acá básicamente dice la descripción de cada uno, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el estadio 1, la presión es normal todavía. No hay proteinuria, ¿ya? Hay microalbuminuria, ¿ya? O sea, no, perdón, la microalbuminuria es menos de 20 y el filtrado glomerular es más de 150. Y ya en la tipo 2, o sea, ahí recién el paciente sí presenta lo que es hipertensión arterial alta, ¿ya? Filtrado glomerular normal o hiperfiltración, ausencia de proteinuria y la microalbuminuria es menos de 20, ¿ya? En el tipo 3 ya vemos que la microalbuminuria es de 20 a 200, ¿ya? O de 30 a 300 miligramos 24 horas. La proteinuria es más de 150 en 24 horas y menos de 500 miligramos en 24 horas. Y el filtrado glomerular es de 130 a 160, ¿ya? En el caso de la tipo 4, ¿ya? La proteinuria es más de 500 en 24 horas. Ya la microalbuminuria es más de 200. Hay hipertensión arterial, ya como tal, y filtrado glomerular. Y en el caso ya del tipo 5, ya estamos hablando de un paciente que ya tiene, o sea, ya está muy avanzado el cuadro. O sea, ya tiene la enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? O sea, que está bien avanzado esta nefropatía diabética y encima lleva a una enfermedad renal crónica. Y el filtrado glomerular es menos de 10 mililitros por minuto, ¿ya? O sea, ya está muy mal a nivel renal y no se está filtrando nada, casi nada. Y encima ya el paciente podría ser diagnosticado como enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, esos son los estadios, más como tal. Sí, apréndanselo, eh, chicos, porque sí ha venido con un examen. Y después vamos con respecto a lo que es el tratamiento. Ya, es lo mismo. El tratamiento va a ir inclinado a todos los niveles de alteración que hay. De manera general, por ejemplo, se le hace dieta al paciente, un control de peso, ¿ya? Hay que hacer el control de peso, restricción de proteínas, restricción de sal y tabaco, tampoco debe hacerlo, ¿ya? Por lo mismo que está teniendo la diabetes y eso está afectando al riñón, ¿ya? En el caso de lípidos, ya la LDL tiene que ser menor a 100
la HDL tiene que ser mayor a 45, mayor o igual a 45 en casos hombres y mayor o igual a 55 en casos mujeres, y los triglicéridos tienen que ser mayor a 150, ¿ya? Ahora, como de manera específica, ¿ya? ¿Qué se va a utilizar también? Ya, en estos pacientes, como está viendo esa pérdida de proteína y también está viendo ya lo que es hipertensión como tal, hay que darle ya lo que es YECA y ARA2, ¿ya? YECA y ARA2 siempre es a la cabeza, ¿ya? Si en caso es un paciente con filtración glomerular más de 30 todavía, o sea, todavía no está tan avanzado el cuadro, se le da con tiacidas, ¿ya? Pero si es un caso paciente que ya tiene una filtración glomerular menos de 30, ¿ya? Y es por lo mismo que ya está el cuadro bien avanzado, se le da con diuréticos de asa, ¿ya? Si tiene la glicemia, o sea, perdón, la glicemia, hay que tratar de que la hemoglobina glicosilada sea menor o igual a 6,5%, ¿ya? Así de manera de control y que la presión arterial sea menor de 130 sobre 80 y si ya tiene proteinure que sea menor de 120 sobre 75, ¿ya? Entonces, hablando de fármacos, al menos es esto lo principal, YKR2, ¿ya? Con ese complemento dependiendo de la filtración glomerular y lo demás ya son como que tipo de restricciones y parámetros que hay que controlar en este paciente con la diabetes y con el daño renal por la misma diabetes que está viendo, ¿no? Pronóstico de estos pacientes ya es sobre todo la severidad de la albuminuria, que un mayor grado de albuminuria indica peor pronóstico, ¿ya? Y la tasa de reducción del filtrado glomerular es que a medida que el filtrado disminuye, el pronóstico es peor, ¿no? O sea, por lo mismo que está viendo ya la falla renal. Otros cofactores importantes es que también el control de la presión arterial sistólica, hay que tenerlo siempre controlado. El nivel de la hemoglobina glicosilada, por la misma diabetes que tiene el paciente. La duración del diabetes, o sea, cuánto tiempo ya tiene diabetes el paciente como tal. Ácido úrico, ¿ya? También las complicaciones macrovasculares, microvascular, perdón, hay que tener cuidado. Y la historia familiar del paciente, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, eso es más con respecto a lo que es nefropatía diabética. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta con respecto a nefropatía diabética. No se olviden, o sea, la clínica, los la clasificación histopatológica, ¿ya? Es muy importante. Y en el caso de diagnóstico, también no se olviden que es, al menos el parámetro más importante es la albúmina, ¿ya? Para clasificar si está dentro de la macroalbuminuria y si este se mantiene por más ya de 3 meses, es un paciente con nefropatía diabética. Tiene estadios, y acá se puede ver más o menos en qué estadio se encuentra. Y el tratamiento, ya saben que es YCARA2 con tiacida o con diurético de ácido, dependiendo de su filtración glomerular, pero también tengan en cuenta todos estos parámetros, restricciones y valores que hay que tener el paciente, ¿no? Ya. Entonces, si no hay ninguna consulta, chicos, vamos a dar un break, ¿ya? Break de más o menos 5 a 7 minutitos, ¿ya? Y después continuamos con el último temita, que es insuficiencia renal crónica. Ya, ya volvemos.
Ya, chicos. Ahora sí, vamos a terminar con el último tema, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, entonces continuamos con el último temita que es insuficiencia renal crónica. Ya vimos síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, ya vimos nefropatía diabética y ya saben cuál es la principal causa o mayormente una de las principales causas que desencadena lo que es la insuficiencia renal crónica. Ya, es el tema anterior, ya lo vimos. Entonces, la insuficiencia renal crónica, chicos, más o menos para entenderlo, ya es por el tiempo, más háganlo por el tiempo. Es la alteración que hay a nivel renal, ya, obviamente esta injuria a nivel renal, y ya tiene que persistir por más de 3 meses, ya, al menos. O sea, lo que es la función renal tiene que estar alterado, ya, sea a nivel, o sea, estructural o funcional, por más de 3 meses alterado, ya. ¿Y qué más? ¿Qué es el otro parámetro que nos va a ayudar? Es la filtración glomerular. ¿Ya? La filtración glomerular tiene que estar en menos de 60, ¿ya? Igual, por el mismo tiempo. Más de 3 meses a este parámetro, ¿ya? Aunque no tenga otros signos de enfermedad renal, ya teniendo estos dos parámetros, la filtración glomerular menos de 60 y que persiste una alteración estructural o funcional más de 3 meses, ya podríamos decir que el paciente se encuentra en una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Ahora, eh, esto de lo que es quién es el paciente son más como que estadísticas, pero de las alteraciones que más causan lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2014, ¿ya? Eh, las estadísticas señalaban que más lo que desencadena una insuficiencia renal crónica es la misma hipertensión arterial, ¿ya? Más o menos en un 40,8%, ¿ya? De ahí le sigue la diabetes, da la enfermedad glomerular y otros, ¿no? Pero ahora, haciéndose como que una proyección, obviamente todavía no somos 2051, pero haciéndose como una proyección, la enfermedad que más va a desencadenar lo que es la insuficiencia renal crónica, y es considerada de por sí ya, que es la principal causa, es la nefropatía diabética, ¿ya? Miren, en un 44,1%. Y a ese ya le sigue lo que es la glomerulonefritis crónica, que ese ya es más una alteración primaria. Pero hablando como que de alteraciones secundarias, ahí tenemos la nefropatía diabética como tal, ¿ya? Y después le siguen otras enfermedades, ¿no? Pero a eso de lo que voy, que otra vez la nefropatía diabética está metida en como principal causa, ¿ya? Para estas enfermedades renales. ¿Qué más? Y la fisiopatología, chicos, como estamos hablando otra vez de nefropatía diabética, la fisiopato es lo mismo. La misma fisiopato que vimos para nefropatía diabética es la misma fisiopato que vamos a ver en insuficiencia renal crónica, ¿ya? Porque acá vemos tanto hiperglicemia, y si acá dice, por ejemplo, que la presión arterial también es principal causante, también lo hemos visto dentro del cuadro, ¿ya? Fisiopatológico de lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Vimos tanto un aumento de glucosa, que ya lleva al daño renal como tal y puede llevarle a proteinuria y daños obviamente tubular intersticial, ¿ya? Que lleva el problema de la filtración y problemas de hipertensión que llevan al daño vascular, aumento de la presión intraglomerular, ¿ya? Y una caída de por sí de la función. Ahora, hablando de lo que es el cuadro clínico, ¿ya? Va a tener una clasificación, que igual va a ser por estadios, ¿ya? Estadios 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Son 5 estadios hablando de lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Y esto más vamos a verlo como que en la clasificación de Cadigo, que ahorita le voy a explicar cuál es, ¿ya? Pero siguiendo con esa clasificación de Cadigo, que son estadios, más o menos por el estadio que se encuentre, ya sabes qué síntomas y signos puede llevar el paciente, ¿ya? Por ejemplo, en estadio único es un paciente asintomático, ¿ya? Ya en estadio 2 tiene la presión arterial elevada, tiene proteínas en orina, proteinuria. En el estadio 3 es un paciente que ya se empieza, ya encontramos con anemia, con enfermedades óseas prematuras. En el estadio 4 va a tener fatiga, inflamación, náuseas, vómitos. En el estadio 5 ya va a tener lo que es dificultad respiratoria como tal, hinchazón y náuseas, ¿ya? Y esa es una imagen donde también pueden ver como que los 5 estadios y cada uno con su sintomatología, ¿no? Ahora, lo que es el diagnóstico es
Nuevamente lo mismo, es pedir examen completo de orina, ureacreatinina, ecografía renal, biopsia renal. Acá como ya es un daño más crónico de los riñones, acá sí se pide casi todo para descartar muchas cosas, ¿ya? Nuevamente utilizamos bastante lo que es el examen de filtración, o sea, para ver las proteínas y sobre todo la albúmina. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera de cómo lo vamos a clasificar después, en qué estadio se encuentra el paciente con una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Que ya sabemos que es sobre todo la filtración glomerular menos de 60 por más de 3 meses, ¿ya? Pero también lo que va a la mano es la ecografía renal. Creo que la ecografía renal es lo que siempre va a salir rápido, ¿ya? Hablando de esos exámenes auxiliares. Y por ejemplo, en esta imagen estamos viendo lo que es un parénquima normal, un riñón básicamente que está sano. Pero acá ya vemos cómo se vería, por ejemplo, un riñón que ya tiene una alteración más crónica. Por ejemplo, acá vemos un adelgazamiento cortical que se ve muy notorio a diferencia de esto de acá. Y también vemos una imagen hiperecogénico, ¿ya? Y una mala relación córtico-sinusal y córtico-medular, ¿ya? En el caso del hiperecogénico, se refiere a que ya no vemos muy bien la silueta, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, esta imagen que se ve como que una C. Acá ya no es muy notorio ese riñón, que normalmente se debería ver en un riñón sano. Y también va a haber ya esa pérdida de relación córtico-sinusal y córtico-medular, ¿no? O sea, de la corteza y la médula, ya va a perder básicamente ese diámetro que tenía, ¿no? Esa distancia que tenía. ¿Qué más? También va a haber una disminución del tamaño renal, va a ser menos de 10 centímetros, va a haber un adelgazamiento de la corteza renal, ¿ya? Más o menos 7 milímetros en la corteza o menor de 12 milímetros en la totalidad del parénquima. Va a haber un aumento de la ecogenicidad del parénquima, ¿ya? Que sugiere lo que es fibrinosis y esclerosis. También va a haber mala diferenciación entre la corteza y el seno renal. Van a ser riñones desestructurados, ¿ya? Y también puede llevar a lo que son el aumento de quistes por lo mismo que está progresando este daño renal, ¿ya? Ahora, hablando de la clasificación, em, yo creo que esto casi siempre preguntan en examen, chicos, y de verdad les va a servir bastante. Hasta a mí me siguen preguntando esta de la clasificación de cardio, incluso ya estando como que en últimos años, y siempre me van a preguntar. Entonces sí es algo que se tienen que aprender bien, sí o sí, ¿ya? La clasificación de código agarra sobre todo dos parámetros, ¿ya? La filtración glomerular y la albúmina, ¿ya? Filtración glomerular más o menos en toda la barra de la izquierda y la albúmina en todo lo que es la barra de la derecha, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos dos parámetros, de ahí juntamos la relación. ¿Para qué? Para saber si es un paciente que está como que estable, es un paciente que hay que monitorizar, es un paciente que hay que derivar o es un paciente que ya necesita una urgencia como tal. O sea, ya está en las últimas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en filtrar glomerular, ustedes ya saben que al menos tiene que ser mayor o igual a 90, ¿ya? Eso es lo normal, en el sentido de el estadio de insuficiencia renal crónica, ¿ya? Entonces, si se encuentra mayor o igual a 90, es un paciente con un filtrado glomerular normal o elevado, ¿ya? Si tiene ya de 60 a 89, es ligeramente disminuido. De 45 a 59, ligeramente, no, ligera o moderadamente disminuido. Si tiene de 30 a 44, moderada a gravemente disminuido. De 15 a 29, gravemente disminuido. Y el último, que es el G5, ya es falla renal y es cuando tiene menos de 15 en filtrado glomerular. Yo me acuerdo que, por ejemplo, esto me lo aprendí solamente disminuyéndole 30 y de ahí menos 15, menos 15, menos 15, menos 15. O sea, en el primero de G1 a G2 le disminuyes 30 y después es menos 15, menos 15, menos 15, porque solamente es 90, 60, o sea, 90, de acá 60, 90, y de acá ya es 45, 60, 30, 45, 15, 30 y menos de 15, ¿ya? Así más o menos. Este es menos 30 y lo demás es menos 15, para aprenderse más rápido. En el caso de albúmina, es algo que ya, bueno, ya vimos en los exámenes anteriores, la verdad. Incluso nefropatía diabética es nuestro principal examen diagnóstico, que menos de 30
es cuando ya tenemos una albúmina normal o ligeramente elevado. Cuando ya está de 30 a 300 es moderadamente elevado y ya grave es más de 300, ¿no? Como tal, en albúmina, en pérdida por la orina. Entonces, cuando ya tienes tus parámetros de albúmina, ya tienes tus parámetros de filtrado glomerular, lo único que haces es relacionarlos, conectarlos. ¿Para qué? Para saber, como les digo, el pronóstico y tratamiento de este paciente, ¿ya? Esta clasificación es la de código, más sirve para saber qué manejo le vas a hacer al paciente. Entonces, también lo puedes guiarte por los colores. Si está en verde, es un paciente que en realidad lo vas a tener ahí todavía controlado. Si ya está como que más o menos en amarillo, hay que monitorizarlo, hay que tratar de ver todavía un seguimiento de sus parámetros, de que ya están bajando. Si está en más o menos mostaza, se podría decir, y es un paciente que hay que evaluar. Si aún lo tenemos acá, o sea, si lo seguimos monitorizando o ya tenemos que derivarlo para hacerle como que una intervención. Y el rojo ya de por sí ya es como que una intervención como tal en el paciente, o sea, hay que ver qué es lo que está ocurriendo y cómo actuamos frente a ese paciente, ¿ya? Eh, Ahora, en el caso del tratamiento, lo mismo es intervenir por cada alteración que tenga. Proteinuria, hipertensión, edemas, progresión de la enfermedad renal crónica, una anemia, acidosis hipercalémica, enfermedad ósea renal, ¿ya? En el caso de proteinuria, se trata más con IECA o arados, ¿ya? Hipertensión, eh, o sea, hay que mantenerlo, ¿ya? Eso es como que el objetivo, ¿no? Hay que mantenerlo en menor de 130 sobre 85, ¿ya? Sin caso es como que un G4, G5, hablando de estadios. Y si es así, se usa lo que es beta, no, bloqueador de los canales de calcio, ¿ya? A primera instancia, nifedipino, ¿ya? Después también tenemos las estatinas, ¿ya? Para el caso de LDL, mantenerlo menor a 100. Antiagregantes, aspirina y clopidogrel, ¿ya? En el caso si tiene edemas, hacemos una restricción salina. Si tiene progresión de enfermedad renal crónica, hay que mantener las proteínas de 0,6 a 0,8, más o menos, en la dieta. Y también hay que tener un control metabólico de la hemoglobina glicosilada que sea menor a 7%, ¿ya? Si tiene anemia, eh, hay que tratar la eritropoyetina con hierro intravenoso. La acidosis hipercalémica se trata con bicarbonato vía oral, ¿ya? La meta es más o menos alcanzar 20 y furosemida, darle en dieta, es la meta alcanzar 5, ¿ya? Menor a 5. Y ya si el caso, por ejemplo, el paciente ya muy severo llega a desencadenar esta enfermedad ósea renal, se le da calcitriol, ¿ya? Para tratar todos estos problemas de calcio. Ahora, también dentro de los tratamientos, ¿ya? O sea, son, por ejemplo, estos fármacos que estamos viendo, las restricciones y todo lo demás, pero sabemos que este es un paciente con enfermedad renal crónica. Cuando tiene enfermedad renal crónica, ya de por sí, es un paciente, chicos, que ya está a unos meses o el tiempo que lleve a llegar como que a esa fase de la falla renal, ¿ya? La falla renal ya es lo último, que es este G5. Entonces, cuando ocurre falla renal, que son riñones que ya no funcionan como tal, ¿qué tratamiento creen que es el que se hace en estos pacientes? O sea, ¿le darías todavía medicamentos o qué es lo que se tendría que hacer en estos pacientes? ¿Alguien, chicos? ¿Qué creen que se daría como tratamiento en estos pacientes que tienen falla renal como tal? O sea, ¿le darías medicamentos? Creo que ya no, sino iniciar la terapia de sustitución renal. Ujú, exacto. Se le da ya la terapia de sustitución renal, ¿no? Un trasplante o la diálisis, ¿ya? Eso mayormente es lo que va a tener como terapéutica, chicos, esos pacientes con insuficiencia renal crónica. Porque ya es así nomás, como les digo, al tiempo que desencadenen la falla renal, ¿ya? Si se les trata a tiempo todavía, pueden salvarlo. Pero si ya es un paciente con al menos en G3, ya está ahí para desarrollar lo que es falla renal. Y ahí ya se tendría que ver, como dice, gracias cielo, llevar a lo que es la sustitución renal, ¿no? La diálisis o el trasplante, ya que es la última instancia. Pero también es
dentro de los tratamientos de elección, ¿ya? O sea, si se puede hacer trasplante, bacán, porque en realidad hacer un trasplante de riñones es toda una logística, es la compatibilidad también entre el órgano y del donante, ustedes ya saben eso, porque puede desarrollar complicaciones como el rechazo hiperagudo, agudo, crónico, ¿ya? Y en el caso de la diálisis, ¿ya? Es cuando más o menos es un paciente, ¿no? Que ya está en G4, ¿ya? Está más o menos en grado 4 de la filtración glomerular, ¿ya? En gravemente disminuido. Y lo que se hace acá es una fístula arteriovenosa, ¿ya? A primera instancia, la diálisis que se hace es una fístula arteriovenosa. Básicamente es como que unir la arteria y la vena para aumentar el flujo venoso, ¿ya? Y que con eso se pueda como que un poquito depurar, ¿ya? Eso se hace como que en primera instancia. Pero ya si obviamente es muy avanzado, es la diálisis permanente, que ya saben que es la máquina, ¿ya? Acá ya se aplica cuando la uremia sintomática es no reversible, ¿ya? Y o tiene lo que es una tasa de filtrado glomerular 5 a 10, ¿no? O sea, ya está menor a 15, ya está en grado 5. También si es una desnutrición que no responde, si es un manejo de volumen y presión arterial, ya en estos pacientes se le da lo que es la diálisis permanente. Pero el que es como que el mejor de todos, hablando, o sea, de la diálisis, solamente de la diálisis, el mejor es la diálisis peritoneal ambulatoria, ¿ya? Básicamente es una diálisis que va a nivel del peritoneo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que esto sí es muy difícil de conseguir y también tiene riesgo de peritonitis, ¿ya? Sobre todo de infección por Staphylococcus coagulasa negativo, ¿ya? Ese está como que a la cabeza en este tipo de peritonitis. Ah, pero también lo bueno es que este agente, el Staphylococcus coagulasa negativo, sí tiene manera de intervenirlo, o sea, sí tienes como que un manejo para hacerlo, ¿ya? Y yo digo que a preferencia porque si fuera otro agente, ya sí sería más difícil, ¿no? Pero felizmente como que la estafilococo coagulasa negativo, sí hay los antibióticos como tal para tratarlo, ya esta peritonitis, ¿ya? Pero por eso se dice también que esta es la mejor diálisis que se puede hacer en el paciente. Y también tiene ciertas complicaciones, no, perdón, sí tiene complicaciones de hemorragia digestiva, sobre todo el síndrome de desequilibrio, ¿ya? Eh, sí, esa es la última diapositiva. Ya chicos, entonces, nuevamente, de manera de resumen, no se olviden que la insuficiencia renal crónica a la cabeza está por nefropatía diabética como causa. Tiene que ser más de 3 meses, es alteración estructural y funcional, o el filtrado glomerular menos de 60 para llamarlo o catalogarlo como tal una insuficiencia renal crónica, ¿ya? La fisiopatología vemos la misma que la nefropatía diabética porque es la causante. Entonces, ahí vemos tanto hiperglicemia, pero también vemos la hipertensión arterial. El cuadro clínico no se olviden por estadios, ¿ya? Es como que si estamos frente a un estadio 1, vamos a notar en el paciente estas cosas, ¿no? Eso también ayuda como que un poquito entre la clínica y la clasificación. El diagnóstico, pidamos siempre el examen de proteínas, que ya saben que es, al menos para la albúmina, pero también a la cabeza la ecografía, porque, bueno, no sé si se los especifiqué, pero básicamente el tamaño del riñón va a estar muy chiquito, o sea, va a ser menos de 10 centímetros. Es por eso que la ecografía renal ayuda bastante el diagnóstico. Acá y ahí ven unas ciertas otras características, ¿no? Que ayuda más o menos en lo que vas a ver en la ecografía renal. La clasificación también no se olvide, ¿ya? Esto es muy importante. Practíquenlo bastante, o sea, háganlo en hoja. Yo creo que es algo que ayuda bastante, que me ayudó a mí en su tiempo cuando llevé medicina 2, ¿no? Para practicarlo. Y dentro del tratamiento, ya saben que están todos estos medicamentos, al menos cuando están dentro de los primeros estadios, ¿no? Al menos hasta el 3 más o menos. Pero cuando ya está en estadio 4, en estadio 5, ya llegando a la falla renal, ya se tiene que hacer otras intervenciones que la diálisis o el trasplante. El trasplante sería la elección si está en falla renal y la diálisis si está en grado 4, perdón, o estadio 4. Se hace la fístula arteriovenosa, pero si ya está en estadio 5 o ya hay otras alteraciones, es diálisis permanente, pero la mejor sería una diálisis peritoneal, ¿ya? Em, ya chicos, entonces eso sobre todo creo que sería, al menos de este último temita, de lo que es insuficiencia renal crónica.
¿ya? No sé si tienen alguna consultita con respecto a este tema o a los anteriores. Sino para pasar a lo que es el post-test. Todo lo del post-test básicamente lo he tratado de especificar acá. Igual lo pueden encontrar en la diapositiva, así que yo creo que se les va a hacer sencillo, ¿no? A ver, voy a mandar el post-test, chicos. Un segundo. Ya chicos, les estoy mandando por el chat. A ver. Ya, ahí les estoy mandando por el chat lo que es las 5 últimas preguntitas del post-test. ¿Ya? Son las mismas que hicieron en el pre. ¿Ya? Y es lo mismo que expliqué, ¿no? Básicamente el día de hoy. Y entonces lo van resolviendo. Ya. Eh, Acá solamente proyectando nuevamente cuáles son las preguntitas, de cuál es una característica principal del síndrome nefrótico, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente es una manifestación clave del síndrome nefrítico? ¿Ya? Nefropatía diabéticamente es principalmente una complicación de qué enfermedad, ¿no? Ah, ¿Qué más? ¿En qué estadio de la insuficiencia renal crónica se caracteriza por anemia y enfermedades óseas? ¿Ya? Y ¿cuál es el tratamiento de elección para pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio avanzado? ¿Ya? Entonces, acá las dos primeras es más clínica, ¿no? O sea, es literalmente clínica. La tercera es
De lo que siempre creo que estaba repitiendo cuando saltaba cada diapositiva, ¿ya? Entonces ahí por ley lo pueden sacar. Eh, ¿Qué más? Esto de los estadios es básicamente lo que iba con la clínica y el estadiaje, es lo que le dije que se relacionaba. Y el tratamiento de elección, ¿ya? O sea, como le dije, muy aparte de los fármacos, cuando ya es un paciente con muy avanzado, ya con la falla renal, porque está en estadio bien avanzado, ¿qué es lo que se preferiría, ¿no? En este paciente? Entonces, esas son las preguntitas, chicos. Va a estar habilitado unos 3 minutos, no, 5 minutos más, ¿ya? Si en caso ya lo terminaron, chicos, normal ya podrían retirarse y agradecerles nuevamente por el tiempito, porque sé que es domingo temprano, así que nada, solamente eso y espero que les haya servido bastante esas tareas. Ya nos vemos dentro de 2 semanitas conmigo nuevamente. Ya, hasta luego. Gracias.